Hace un par de semanas estuve visitando a un amigo y como parte de la charla hablamos de la balsa de la Medusa, una pintura que llevó a Théodore Géricault a convertirse en el pionero del romanticismo francés a comienzos del siglo XIX. Él basó su obra en uno de los eventos más polémicos y atroces que afectaron al gobierno francés de su época. Francia había enviado una fragata llamada Medusa a Senegal, pero naufragó y los futuros colonos y gran parte de la tripulación tomaron los botes salvavidas que habían quedado y se fueron, dejando a la deriva a casi 150 hombres, quienes tuvieron que construir una balsa con los pedazos de embarcación que habían quedado. De todos ellos, solo 15 llegaron a tierra y 10 sobrevivientes en total, al final. En la pintura, ustedes pueden observar a un grupo de personas, algunos de ellos ya están agonizando. También pueden ver a un hombre resignado aferrándose al cuerpo muerto de su hijo y a unos pocos levantando parte de su ropa para que los viera una fragata que se alcanza a notar en el horizonte. En la balsa hay un hacha que recuerda lo que tuvieron que hacer estos hombres para sobrevivir, y fue comer la carne de los que ya habían muerto. Una crítica a un proyecto de gobierno que fracasó, que olvidó a los más vulnerables. Una historia de decepción. Esta pintura podría hablarnos de cómo el ser humano enfrenta sus crisis. Están los que se dan por vencido debido a su debilidad, los que se encuentran resignados y viven en tristeza permanente, los que se aferran a la esperanza con la idea de salir de la crisis y seguir adelante. Y ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Se ha decepcionado de Dios? Tal vez su primera respuesta sea no, pero si lo piensa bien, es posible que usted recuerde algún momento de decepción, cuando oró para que el negocio funcionara, pero fracasó, porque algún cristiano o alguna iglesia lo han defraudado, porque oró tanto tiempo por esa persona que luego le traicionó, porque ha suplicado a Dios por algo, pero no haya respuesta, cuando esa persona por la que tanto oraba ha muerto. Y pensamos, tal vez Dios nos ha defraudado, nos ha decepcionado. Y yo no pretendo juzgar a nadie por haberse sentido así en algún momento, pues ni el mismo Señor lo hace. El pueblo de Israel esperaba a su Mesías. Después de Asiria vino Babilonia, luego Media, Persia, Grecia, Roma, y el pueblo judío quería retomar el control de la tierra prometida. Luego llegó Jesús y con sus milagros demostró que Él era el Mesías prometido y todo el pueblo estaba feliz. Todos lo seguían esperando la coronación, la salida de los militares romanos, el trono estable para siempre. Pero cuando al fin el Mesías llegaba a Jerusalén, lo capturaron, lo humillaron, lo maltrataron y murió. Todo un proyecto de nación hecho trizas. Al tercer día, 2 de ellos van por el camino, de Jerusalén a Emaús, derrotados, tristes, desalentados. Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 24. En todo este pasaje de Lucas 24, del 13 al 35, podemos ver algunas divisiones y podíamos dividirlo por lo menos en 3 partes, debido a los cambios geográficos. La primera parte, el camino de Jerusalén a Emaús, que podríamos llamar el camino de la decepción. La segunda parte, en Emaús, el lugar del encuentro. Y la tercera parte, el camino de Emaús a Jerusalén, el camino de la alegría. Pero hoy voy a enfocarme no en los lugares, sino en las personas. Y lo primero que encontramos en Lucas 24, del 13 al 24, son los discípulos hablando de su decepción, los discípulos que hablan de su decepción. Y voy a leerlo. He aquí el mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados de manera que no lo reconocieron. Entonces les dijo, ¿qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminan?
Se detuvieron con semblante triste. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Miren qué orgullo. Entonces él dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y en todo el pueblo, y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Ahora a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día de que esto aconteció. Además, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado, fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo, regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales le dijeron que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Lucas no nos dice qué discutían, pero podemos imaginar que se preguntaban por qué Jesús no había demostrado su poder en la cruz, siendo que había hecho tantos milagros. Ellos se refieren a Jesús como profeta, ya no como Mesías, ni siquiera como maestro. Porque su dificultad está en el hecho de que han leído los eventos desde su propia perspectiva mesiánica. Ellos están enfocados en los problemas más en lo que Jesús les había dicho antes en repetidas ocasiones, que Él sería entregado, que Él sería humillado, que Él moriría, pero que resucitaría al tercer día. Porque cuando pasamos tanto tiempo pensando en el problema, olvidamos la palabra de Dios e ignoramos que Dios siempre tiene el control. Estos dos discípulos están decepcionados porque sus expectativas del futuro no coinciden con lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que el proyecto de Dios fracasara de esa manera? Nosotros esperábamos que Él habría de redimir a Israel, versículo 21. Yo podría entenderlos, porque ellos habían visto y escuchado que Jesús era el Hijo del Hombre, Dios encarnado. Él les había dicho, yo y mi Padre uno somos. Pero tal como habían escuchado en la mitología griega y en la mitología romana, un Dios se diferencia del ser humano en que el Dios no muere. Y ahora ellos estaban hablando de uno que había dicho que era Dios, pero estaba muerto. Se sienten frustrados con lo sucedido, tan frustrados que no han creído el mensaje que les han dicho las mujeres, ni las evidencias contadas por los demás discípulos. Porque cuando nuestro enfoque está en el problema, no queremos ver que es posible que el sufrimiento y la crisis sean parte de la formación de Dios para su pueblo. Ellos dicen, según el versículo 23, y lo vamos a leer aquí, al no hallar su cuerpo, regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales le dijeron que está vivo. Pero ellos le cuentan esto a Jesús y a juzgar por su tristeza, no creyeron las palabras de Jesús. Ahora vamos a ver los discípulos que son acompañados por el resucitado, versículos 25 al 31. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de Él. Así llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues, para quedarse con ellos, y sucedió que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Hasta ese momento, la presencia de Jesús era la de un extraño que no tiene mucha importancia. Pero allí es cuando el Señor comienza a hablarles al corazón. Y Él hace tres cosas que son cruciales para ayudar a un desalentado, a un desesperanzado. Primero, los escucha, versículos 15 al 24. Qué bueno ver que Jesús no los juzga por su respuesta a la crisis que están viviendo. Él los escucha atentamente, sin recriminaciones. Segundo, les abre las Escrituras.
En este pasaje se hace mención 3 veces a las Escrituras como pieza clave para ver la crisis en perspectiva divina. No fueron ellas las que le dieron fortaleza al salmista, al profeta Jeremías, incluso al mismo Jesús. Y aquí quiero hacer un llamado respetuoso, pero enfático. Porque tenemos que dejar de ver el Antiguo Testamento como el libro de las historias para niños y tenemos que comenzar a ver las Escrituras en clave cristotélica, es decir, que apunta a Cristo, no tanto en la teoría como en la práctica. El Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, nos lleva a Cristo y es nuestro deber llegar a Él y no al hombre a través del estudio del libro sagrado. No decir, seamos como David, porque él falló, sino que lleguemos al hijo de David. No es contar la historia de Jonás, sino llegar al Evangelio contando del hombre que por su desobediencia estuvo 3 días sepultados en el vientre de un gran pez, contrastado con el Dios encarnado que por obediencia y amor estuvo 3 días sepultado y resucitó. Los escucha, les abre las Escrituras y les revela como resucitado, es decir, se les revela como el Cristo resucitado. Aquí quiero compartir nuevamente el comentario que hace N.T. Wright cuando se refiere a esta cena. Él dice que este es el evento opuesto al Edén. En Génesis hay una pareja que desobedece y toma del fruto prohibido y cuando comen son abiertos sus ojos y se dan cuenta de que están desnudos. Adán abre los ojos al pecado. En Emaús hay otra pareja de discípulos que toman el pan ofrecido por Jesús resucitado y cuando comen sus ojos son abiertos y le reconocen. Y me gusta este comentario. ¡Qué gran noticia! Es el nuevo Adán que viene a restaurar todas las cosas. Es una nueva creación en Cristo Jesús. Y por último quiero compartirles que los discípulos regresan con alegría a Jerusalén. Versículos 32 al 35. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? En la misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén, hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, a quienes decían, verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían sucedido en el camino y cómo se había dado a conocer a ellos al partir el pan. Jesús desaparece de su vista, pero ellos ya han entendido lo suficiente como para cambiar la tristeza en gozo, la decepción en alabanza. Bogdan Gukur dice al respecto que este pasaje muestra un contraste interesante entre estos 2 discípulos entre el antes y el después de ver a Jesús resucitado. Ellos pasan de la tristeza a la alegría, de la ceguera al reconocimiento, de la arrogancia a la humildad, de hablar con un extraño a ver a su Mesías prometido. De ahí en adelante a ellos ya no les importa el reino en Jerusalén, ni siquiera su propia vida. Los que murieron en el naufragio de la fragata Medusa, murieron decepcionados, desesperanzados. Ellos fueron traicionados por sus líderes políticos. Pero no es lo mismo que le ocurrió a los peregrinos de Emaús. Ellos entendieron que detrás de esa derrota vino la enorme victoria de Dios, que lo que creían que era su mayor decepción terminó convirtiéndose en la esperanza para su vida. Es la realidad de la resurrección la que muestra al creyente que hay una vida mejor y es la que viene después de que este cuerpo corrupto se vista de incorrupción. Es la realidad de la resurrección la que lleva a los discípulos de la iglesia primitiva a estar gozosos por haber sido tenidos por dignos de ser azotados por causa de Cristo, de pasar de estar escondidos en un cuarto a salir para dar su vida por el evangelio del Cristo resucitado. Es la realidad de la resurrección la que lleva a Pablo a decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es la realidad de la resurrección la que debe llevar al cristiano a tener gozo y paz en medio de cualquier circunstancia. Aunque se acaben los recursos, aunque no haya empleo, porque hay una certeza de que la vida de cada cristiano está en manos del Dios proveedor,
del Dios de amor. Es la realidad de la resurrección que le dio consuelo a Horacio Spafford luego de que sus hijas murieran en un naufragio, para poder escribir junto a su esposa: estoy bien, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Es la realidad de la resurrección la que llevó a Fanny Crosby, quien desde niña quedó ciega, a escribir en uno de sus más preciosos himnos: qué gozo será vivir allí con el Señor y su rostro y hermosura contemplar. Yo podré reconocerle, sus heridas allí contemplaré, bien podré reconocerle cuando a Cristo en la gloria le veré. Es la realidad de la resurrección la que llevó a Pablo a escribir: si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Entonces el virus debe llevarnos a tomar todas las medidas posibles, pero no debe llenarnos de pánico, porque los cristianos no esperamos solo en esta vida, sino que anhelamos la verdadera vida cuando estemos cara a cara con nuestro Señor. Y aquí quiero dar algunas aplicaciones y conclusiones. Hermanas, hermanos, afuera de nuestras casas hay muchas personas desesperanzadas, llenas de pánico, llenas de angustia. El Señor nos enseña que debemos acercarnos y escucharlos, aunque sea por teléfono o por videollamadas. Abrirles las Escrituras y darles consuelo a través de ellas. Nosotros tenemos eso, muchos de ellos no los tienen. Y presentarles a Cristo, quien murió por nuestros pecados, pero quien también resucitó para darnos verdadera vida. Porque como lo dice José Serafín Béjar, la teología también es peregrina, debemos salir. Hay muchas personas cristianas y no cristianas que hoy están preocupados porque ya no hay nada para comer, porque su alacena está cada vez más vacía. El Cristo resucitado invitó a estos 2 discípulos a cenar y luego a los 12 a desayunar con pescado a la orilla del mar. Pero ¿qué tal si decidimos hoy enviar un mercado a una familia necesitada? Que la realidad de la resurrección nos lleve también a entender que los bienes de este mundo son temporales y deben ser una herramienta para alegrar corazones, para bendecir a los que sufren, para llevar amor material a quien los necesita. Y le invito allá en sus casas a recordar la historia de Gloria Gaynor, convertida en un himno, cuando embarazada y sin dinero, recordó la verdad de la resurrección y escribió: porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale. Porque Él vive hoy. Oremos, hermanos. Querido Señor, nuevamente queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos exhortas, nos confrontas por medio de ella. Gracias porque has usado a mi esposo para hablar a nuestro corazón. Y sabemos que nuestra esperanza y nuestra confianza siempre está en la resurrección de Jesús. Gracias, Señor, por todos tus planes y propósitos. Gracias por las pruebas, las dificultades, pero también por las victorias y las alegrías. Cada día queremos servirte y honrarte, alabarte y adorarte solo a ti. Ayúdanos cada día a que nuestra vida hable de tu gran amor, que podamos santificar tu nombre con nuestra manera de vivir. En Cristo Jesús. Amén.